Gracias, Dios. Toma tu lugar, toma tu lugar. Aquí es donde antes normalmente les decía, abrácense, dense un abrazo, salúdense, pero ahorita pues no se puede. Así es que, pues que nos quedamos con las ganas, ¿no? Pues ya ni modo que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas situaciones? Fíjate que he estado hablando ciertos mensajes sobre formar criterios, sobre que nos tenemos que dejar formar como personas, que la vida cristiana es mucho más práctica de lo que nos han dicho. Y hay un texto que por lo general hace 8 días justamente hablaba yo sobre en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que en aquel gran día, así dice, en aquel gran día habrá personas que me dirán, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y lo más curioso, lo más fuerte es que el mismo Señor Jesús dice, y en aquel día les diré, nunca los conocí. Qué fuerte declaración del mismo Dios de los cielos, del mismo Jesús, aquel que va a juzgar a las naciones. O sea, aquí lo más irónico de esto es esto, que es Jesús el que se va a centrar en el trono de la gracia, en el trono blanco, y es el mismo que va a juzgar a las naciones. Y él mismo dice, no, va a haber gente que me va a decir, profeticé, sanamos, hicimos milagros, y aún así les voy a decir, nunca los conocí. Qué fuerte, porque en una iglesia donde el día de hoy, donde estamos acostumbrados y normalmente se mueven masas, se mueven mucha gente diciendo, ay, vamos para aquel congreso, vamos para aquella iglesia, porque ahí se está, hay mover del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando aún en las iglesias grandes, en las iglesias que consideramos espirituales, lleguemos a aquel día donde todas las máscaras van a ser quitadas, donde ya no va a haber hipocresía, donde el que sopesa los corazones va a decir, tú sí y tú no? Y fíjate, imagínate la escena. El Rey de Reyes sentado en su trono de gloria, su esplendor, y que le diga a la gente, tú no vas a entrar al cielo, y que son tan irreverentes que le van a contestar al rey, pero ¿por qué no voy a entrar? Si yo en tu nombre hice milagros, si yo en tu nombre sané personas. Fíjate qué reverencia atreverse a contestarle al rey en ese momento, y que aún así él diga, nunca te conocí. ¿En el nombre de quién? Pero aun cuando yo te pongo este escenario tan difícil, aun cuando yo te pongo esta situación tan seria, te puedo decir que tenemos esperanza, y eso es lo que nos anima. Y ahora sí, entramos en materia. Vámonos todos a Mateo 25. Abre tu Biblia en Mateo 25, porque justamente tú dices, bueno, entonces si no es por profecía, si no es por sanidad, si no es por milagros, entonces ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? ¿Sí te lo preguntaste o no te lo preguntaste? O yo ya... Sí te lo preguntaste. Qué bueno que te lo preguntaste, porque parece que dejo un escenario bien negro, ¿verdad? Un escenario bien difícil. Ah, caray, pues si no es por eso, entonces, ¿cómo nos vamos a? ¿Sale? Y en Mateo 25, versículo 31, dame un minuto, por favor. Se me reseca la garganta. Discúlpenme, por favor. Dice así,
Mateo 25, 31 al 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién dice que se va a sentar en el trono? ¿Quién dice aquí? ¿Quién dice ahí en el? No, dice, versículo 31 dice: cuando ¿quién? El Hijo del Hombre venga. ¿Quién quién va a venir con los ángeles? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Fíjate, en Mateo, donde hablamos sobre el sermón del monte, Mateo 6, Mateo 7, es el mismo Jesús que dice: yo les voy a decir, no los conocí. Ahora fíjate, el mismo Jesús, aquí en el versículo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, hablando de él mismo, dice, y todos los ángeles reunidos con él, entonces se sentarán en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quién va a ser reunido delante de Dios? Todos. No va a haber gente que se quede fuera, dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, dice, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjate, esta es una frase que podemos decir: qué romántico, qué buena onda. Pero, sí, es algo bien fuerte. O sea, es decir, no es tanto por la profecía, no es tanto por la sanidad. O sea, mira, ahora, no quiero que me malentiendas, no tengo nada contra la profecía, ¿eh? Al contrario, si en un evento se da palabra profética, qué bueno, gracias a Dios. Si en un evento se dan milagros, gloria a Dios. Si en un evento se dan sanidades, gloria a Dios. Pero ojo, cuando dice Jesús: y me responderán, en tu nombre hicimos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que cuando ve milagros dicen: wow, el predicador está bien ungido. Y le dan más la gloria al predicador que al que hace los milagros. Por eso se atreven a decir: yo hice en tu nombre, en vez de contestarle: Señor, tú hiciste milagros, Señor, tú hiciste sanidades. Yo no tengo ningún problema con que aquí tengamos una noche de adoración, tengamos noches de oración, y que de repente alguien diga por ahí: hermano, tengo una necesidad, tengo una enfermedad, ¿sí? Y que venga con fe, y que dice: y que los ancianos impongan manos, y que sea por pura misericordia del Espíritu Santo que esa persona sane, y que la gloria sea para el Espíritu Santo, no para el predicador, no para los predicadores. Y sí, va a haber gente ungida, qué bueno que haya gente ungida, pero ellos no se tienen que llevar la gloria. Y aquí es donde tenemos el verdadero problema, porque a veces nos acostumbramos a que si no hay milagros, no estuvo Dios. Si no hay sanidades, no estuvo Dios. Si no hay profecía, no estuvo Dios. Y Dios dice nada más, todo lo que dice Dios dice: cuando 2 o 3 se junten en mi nombre, ahí voy a estar. Eso es todo lo que dice Dios. Digo, no nos quitamos que el Espíritu de Dios haga
cosas sobrenaturales. Gloria a Dios. Y es más, yo siempre lo he dicho, lo natural de un evento cristiano es lo sobrenatural de Dios. Porque cuando Jesús se acercaban a él, siempre habría alguien que sanaba, siempre había alguien que recibía un milagro. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sabes? Es normal, solamente que no pongamos una condición. No podamos encajonar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se mueve por libertad, y el primer milagro que podemos recibir nosotros del Espíritu Santo es que cambie nuestra manera de entender las cosas. Ese es el verdadero milagro. ¿Sale? Ahora, dice así, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dice, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me diste de beber, tuve sed y no me diste, de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no fuimos a ti, dice. Y entonces le responderán diciendo, de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. O sea, qué fuertes declaraciones y qué fuertes avisos, porque eso es lo que podemos tomar ahora. Es un aviso por parte de Dios. Así van a ser las cosas. Entonces, tú te preguntarás, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Primeramente, sí, arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuentas con Dios. Y nunca cierres tu mano para hacer misericordia. Porque eso es lo que se resume. Cuando veas a alguien que necesita de comer, dale de comer. Cuando alguien necesite abrigo, vestido, dáselo. Porque cuando se lo hacemos al más pequeño, se lo hacemos a Dios. Y hay un proverbio por ahí que dice que el que le da a los pobres, le presta a Dios. Y créeme que invertir en Dios es la mejor inversión, porque Dios nunca se queda con nada, no lo regresa. Le das tu servicio, Dios te bendice. Le das tus recursos, Dios te bendice. Le das tu corazón, Dios te bendice. Y Dios nunca se queda con nada, muy al contrario, te lo regresa. Y te lo regresa súper bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora mira, ¿qué práctica es la vida cristiana? Te voy a decir por qué. Porque fíjate, Jesús en este pasaje utiliza dos ejemplos pero bien claros. ¿Qué es lo que usa? Las ovejas y las cabras. Entonces, para entenderlo mejor, me di a la tarea de buscar cómo se comportan las ovejas y las cabras. De esa manera podemos entender fácilmente cuando Jesús a unos los considera ovejas y a otros cabras. Me gusta mucho esta comparación, ¿por qué? Porque a veces creemos que la mucha letra, yo no tengo problema con que te memorices la palabra de Dios, qué bueno que te la memorices. Pero si no va a cambiar tu comportamiento, entonces ahí sí tenemos un problema. Porque puede ser que tengas mucha Biblia, pero que te sigas comportando igual. ¿O no? ¿Sale? Ahora, vámonos de lleno a ir estudiando cuál es la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Qué curiosa comparación, ¿verdad? A lo mejor terminando esta predicación tú digas, me voy a comprar unas ovejas, creo que vale la pena. Vamos a invertir en ovejas, las hacemos engordar, sacamos barbacha, ¿no? Barbacoa, caldito de borrego con unos, ¿cómo se llama? Se me va. Ya. Garbancitos ahí para que amarre. Ok.
Dice así: las cabras son unos, aunque un pastor puede tener en un solo rebaño, puede tener cabras y borregos, llega un momento que los tiene que separar. Es más, para dormir los tiene que separar, tiene que poner de un lado las ovejas y de un lado las cabras para poderlas tener. Y son animales diferentes, que a veces pueden estar juntos, pero son muy diferentes. A las cabras se les considera que son animales ramoneadoras. ¿Qué quiere decir? Que ellos comen solamente de las ramas. Y ellos normalmente andan levantados así, y cuando tienen hambre se ponen en dos patas. Y no solamente eso, tienen la capacidad de trepar donde sea. O sea, si tú metes aquí una cabra, al poco rato va a estar aquí encima, mira. O sea, ellos ven cómo le hacen, pero se suben. Y pueden estar arriba de los árboles. Tienen una gran capacidad de escalar. Hay algunas cabras silvestres que tú ves ciertos despeñaderos y las ves paradas así como en una piedrita, ¿no? Así. Porque tienen esa capacidad de adaptarse. Son animales independientes totalmente. O sea, no todas los tipos de cabras se pueden domesticar. Solamente ciertas cabras. Las demás son libres. Y en la vida cristiana, ¿cuánta gente dice ser cristiana y luego no tiene iglesia, no pertenece a una congregación, anda libre y dice, no, yo soy libre, libre como el viento? Fíjate cómo son, qué curioso. Dice, las cabras son ramoneadoras naturales, es decir, les gusta comer de las hojas, los retoños, las enredaderas, tallos tiernos, arbustos, incluso maleza. Se lo comen todo. Pueden levantarse sobre sus miembros superiores para alcanzar la vegetación más alta. Los cabríos comen, fíjate, tienen una gran peculiaridad. Como comen cualquier hoja, también terminan comiendo cualquier cosa. O sea, ya les da igual. A veces inclusive por ahí hay algunas teorías que comen libros. Tú dejas una cabra dentro de una casa, se come tu ropa, se come tus libros. O sea, ellos tienen que morder algo por naturaleza. Comen hasta la basura. No te extrañe que una persona que se dice cristiana, pero que después anda viendo cualquier tema en el internet, hasta, no sé si te ha pasado que luego te dicen, oye, y hablando así de cosas sobrenaturales, ¿tú crees en los ovnis? Y tú así de, a mí me lo han preguntado, y me han dicho, pastor, ¿y qué opina usted sobre los vampiros? Y yo así de, oiga, pastor, y ¿usted cómo ve lo de la Llorona? Fíjese que, y yo así de, no, hijo, o sea, no te vayas por temas que dice la palabra de Dios en Corintios. ¿Todo me es lícito? Sí, pero que no todo te conviene. ¿Todo me es lícito? Sí, pero ¿qué tanto te edifica? ¿Qué tanto un tema te edifica? Te pones a hablar sobre los ovnis. Después de 3 horas, tú dime, ¿en qué creciste? En nada. Te puedes poner a hablar sobre política. Sí, está bien. Después de 3 horas, ¿en qué creciste? Y no tengo nada contra la política. Qué bueno que entendamos como cristianos sobre política. Pero ponte a hablar temas que te edifiquen. Las cabras hablan de todos los temas, comen de todo. No me extraña que una persona que no está bien fundamentada en la fe, en su celular, abre cualquier video, cualquier tontería, cualquier cosa que se encuentra, está perdiendo el tiempo. Ahora estamos, perdón que lo repita constantemente, pero estamos en una generación donde ven de todo.
como tenemos un celular que se conecta con internet, ahora abres el YouTube y lo que le pongas te aparece. Abres el Google y lo que busques te aparece. Entonces estamos en una generación muy distraída. Sea cualquier tema que nos llame poquito la atención, ya nos perdimos. Cuidado con eso. Cuida tu corazón. Hay que tener mucho cuidado con los movimientos, aquellos de la prosperidad, de la profecía, aquellos que nada más te hablen bien y te hagan sentir bien y que nunca te confronten con tu pecado. Ahora hay muchos movimientos que son muy pseudocristianos, con mucho espectáculo, pero muy poca letra. Te promueven mucho el milagro sobrenatural y la agüita ungida, pero a la mera hora no te confrontan con la palabra de Dios. Y lo que necesitamos es que nos confronten con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Vamos más adelante. Punto número 2. Las cabras son muy ágiles, muy independientes, ya lo había yo dicho, pueden sobrevivir en cualquier parte, solitas se adaptan al medio, pero lo más curioso es que a veces normalmente las ves solas, puede ver que veas 2, 3 juntitas, pero normalmente las ves solas, independientes, y como comen de todo, lo que encuentran ellos se la comen. Así de fácil. ¿Sale? No todo, inclusive Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que tener cuidado porque a veces hay mucha gente que a mí se me ha acercado y me dice, ¿es usted pastor? Sí, así es, hermano. Qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Le digo, sí, ¿es usted pastor? Le digo, ¿es usted hermano? No, tiene 20 años que no voy, pero leo la Biblia en mi casa. Le digo, entonces usted es cabrita. Porque las ovejas se congregan, ¿eh? O sea, las ovejas viven en una congregación y tienen un pastor. Ahora resulta que ven predicaciones en el internet y ya con eso dicen, ya cumplí con Dios. Cuando justamente Dios y el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse, porque fíjate, y no solamente dice, porque algunos lo tienen por costumbre, ¿sí? Van 2, 3 domingos, faltan 6. Van un domingo, faltan 4. No dejen de congregarse. Punto número 3 dice, los cabritos no tienen la necesidad de estar ligados a un cuerpo. Fíjate, los cabritos, como son independientes, ellos no sienten la necesidad de pertenecer a un rebaño. Ellos pueden, y como pueden comer cualquier cosa, para ellos todo es bueno. O sea, fíjate, qué tan delicado es nuestro cuerpo que aún los mismos nutriólogos te dicen, no comas cualquier cosa, ¿eh? O sea, es decir, tú puedes dedicarte a comer de las ¿cómo se llama? De las cacalitas, ¿no? Y te las preparas con mayonesa, con pollo, pero ¿qué tanto te nutren? A mí me gustan, o sea, digo, siendo la verdad, pero no nos nutren, o sea, es decir, no me puedo aventar toda la semana comiendo cacalitas, porque no. Ahora, justamente es esto, no todo nos nutre. Punto número 4, dice, los cabritos no asisten regularmente con fidelidad, no les gusta congregarse. Ellos, entre menos estén dentro de un rebaño, mejor. Ellos son totalmente
independientes. Punto número 5 dice, los cabritos no participan en la iglesia ni en las actividades de evangelismo, enseñanza ni oración. Punto número 6, no apoyan económicamente en la obra de Dios en donde ellos pertenecen. Esos son cabritos. Punto número 7, las cabras son rebeldes, incrédulas y se niegan a oír y a obedecer la voz del pastor porque no les gusta estar sujetas a la autoridad. Dice, no permiten que el pastor les aconseje sobre sus vidas personales, no platican con el pastor los asuntos de su vida ni se ponen en la actitud de buscar o recibir consejos. Esos son cabritos. Punto número 8, el orgullo y la altivez es una característica de un cabrito porque es altivo y su más importante prioridad es ver a los demás como menos. ¿Sabes cuál es la posición de una cabra? Todo el tiempo está así, levantada así, y camina así, erguida. Esa es su posición. Y el problema cuando dice Jesús, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que son un pueblo de dura cerviz, es porque esta parte de aquí que le llaman la cerviz, ellos nunca bajaban la mirada. Nunca eran humildes. Qué duro, qué fuerte, qué fuerte. Punto número 9 dice, el cabrito siempre es contencioso y problemático, siempre causa división en la iglesia, son muy agresivos, pleiteros, siempre están pegándose con la cabeza. Como tienen cuernos, lo de ellos es estar. Y ya ves que yo te decía que en la noche los pastores dividen a las cabras de los. ¿Por qué crees? De los cabritos. Porque aún en las noches los cabritos les pegan a las cabras, los cabritos le pegan a las ovejas y no los dejan dormir. Y las ovejas en el día, en vez de comer, se quedan dormidas. Porque no durmieron bien. Qué cosas, ¿no? ¿Cuántos hermanos conoces que de cualquier cosa ya quieren causar un problema? Y yo no tengo ningún problema con que platiquemos, ¿eh? El problema es cuando no platicamos y entonces estamos sacando, ¿cómo se dice? Conclusiones de la nada. Y todo es un problema. Todo es un problema. Ahora sí, vámonos con las características de la oveja. Fíjate, no solamente esto, de las cabras, lo único que se aprovecha es su carne y su piel, únicamente, porque no dan lana. 2, no siempre la leche de la cabra se toma. O sea, no todas las leches de la cabra son buenas para el ser humano. Y a veces nada más hacen queso. Se le puede sacar con el queso y es muy salado. Por lo general es muy, pero muy salado. ¿Sale? Y eso es todo. Las ovejas, las cabras se pueden defender. Tienen cuernos, tienen colmillos, muerden. Tienen sus patas, son como unas pezuñas que las levantan y golpean. Y con eso ya se pueden defender. Sea como sea, por eso es que se hacen tan independientes. Dicen, pues, aquí me defiendo, ¿no? Ahora, vámonos con las ovejas. Sí estás recibiendo algo de Dios o no estás recibiendo algo de Dios. ¿Sale? Ahora, hace rato platicábamos con mi esposa porque alguien por ahí nos decía, eso no manches, dicen, un montón de cosas de las cabras me quedaron. Y le digo, yo creo que también muchas cosas de las ovejas. Y esto nos sirve para irnos viendo.
A lo mejor sí tenemos algo de acá, todavía tenemos algo de acá y hay que irnos limpiando. Y yo digo para todos, incluyéndome. Ahora dice, una de las primeras características de las ovejas es que son pastoreadoras. ¿Qué quiere decir? Que ellos únicamente comen de los pastos, pastos verdes, comen todo lo que es el fruto de la tierra. Las ovejas nunca comen del fruto de los árboles, como las cabras que comen las hojas. Ellos todo el tiempo están comiendo de arbustos, todo lo que, porque todo el tiempo están así, abajo, abajo, agachadas. Las ovejas son totalmente dependientes del pastor. ¿Por qué creen que son dependientes del pastor? ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen cuernos, no se pueden defender. Porque las ovejas no tienen colmillos, sus pezuñas no les sirven para defenderse. Y no solamente eso, son casi ciegas, casi no ven. Ellas, si acaso, ven en blanco y negro, nada más. Una gran característica de las ovejas es que necesitan de un pastor, y no solamente eso, son muy especiales para beber agua. Si ellas ven que el agua está sucia, no la beben. En eso sí, serán ciegas, pero tienen muy buen olfato. Qué cosas, ¿verdad? Hay algo que tiene la oveja, que se graba muy bien la voz de su pastor y el olor de su pastor, como los perros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay momentos en que cuando la oveja está lastimada, el pastor la levanta y se la pone acá atrás. Y ahí la oveja pues aprende a memorizarse la voz del pastor, la forma de hablar del pastor. Muchas veces los pastores utilizan chiflidos y se las van grabando. Una vez a mí me pasó que íbamos en el campo y dos ovejitas que estaban por allá se vinieron corriendo hacia nosotros y yo así como que me saqué, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la persona que iba conmigo me dice, es que las ovejas son cuatas, dice. Como nacieron dos, la oveja normalmente se queda con una y el pastor se queda con la otra y la hace crecer con mamila. Entonces cuando las ovejitas se acostumbran al pastor y cuando ven una figura como de un varón, le corren porque saben que hay comida. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Porque cuando una persona es oveja, la figura del pastor la honra y la sigue. Se acostumbra al pastor. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Número 2, las ovejas tienen un instinto gregario. Por naturaleza, las ovejas buscan estarse juntas. Por eso es que todo el tiempo están, ven, hijo, todo el tiempo están juntas. Todo el tiempo están así, bien pegaditas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que las ovejas, cuando nacen las ovejas, por naturaleza, por instinto, se le pegan a la mamá, así. Y a donde se mueve la mamá, se van ahí, así, todo el tiempo. Ahora, su naturaleza es esta. Cuando una oveja se queda sola, lo primerito que hace es llenarse de miedo y ya no come. Y se queda aquí. Entonces, una de dos, o la ovejita sola se la come un lobo, un león, un oso, o se muere de hambre. De ahí no se mueve. Por eso es que todo el tiempo las ovejas están así. Así, así, así. Todo el tiempo. Una de las características de la oveja no solamente es que no tiene cuernos,
solamente, sino que también dan una cosa. ¿Qué significa lo que da? Todos dan lana. Y cuando una oveja no es trasquilada, ¿qué le pasa? ¿Saben qué le pasa a una oveja cuando no es trasquilada? ¿Mande? Se muere. Tiene tanto cabello que se voltea y ya no se puede parar. Y se puede morir ahí. También lo que les pasa es esto, que la lana les baja aquí tanto que les tapa la visión, que les tapa toda la cara. Entonces ya no ven, ya no huelen, ya no, ya. Ironía de la vida, ¿no? Ironía de la vida. Gracias, ovejita. Gracias, oveja. Ironía de la vida. Las ovejas necesitan un redil, necesitan crecer, necesitan ser pastoreada. La oveja no anda brincando y brincando de un lado a otro, sino que se mantiene en una unidad. Es importante que ellas se sientan guiadas por un pastor. Las ovejas son unos animalitos con un, ¿cómo se dice? Con un sentido del horario bien establecido, y ellas ya saben cuando es hora de comer y están esperando que venga el pastor. Ya saben cuando es hora de irse, cuando ya saben que se está metiendo el sol y se tienen que ir para el redil. Pues que todo el tiempo están pegadas al pastor. El pastor las va guiando y les va dando los tiempos correctos en que hay que guardarse en el redil. Una oveja es un animalito totalmente dependiente de su pastor. No puede sobrevivir sin el pastor. Por eso necesitamos. Y ahora creo que ya de manera natural podemos entender por qué Jesús se refería que de un lado va a poner a las ovejas y de otro lado va a poner a las cabras. Y no es algo que yo haya inventado, aquí está en la Biblia. Y que podemos reflexionar sobre esto y que nos habla mucho sobre cómo Dios va a estar filtrando a las ovejas y a los cabritos. Quiero terminar con esto. Dice en Segunda de Reyes, se me fue la cita. Hay una parte donde David se presenta con Saúl cuando están por luchar contra Goliat. Y en ese momento Saúl ve que David está muy delgadito. Yo quería poner como ejemplo a Jorge, pero no, Jorge no está delgadito, Jorge está ponchadito, está muy ponchado, ¿no? Pero digamos, en el caso de mi hijo, como un ejemplo, pásale por aquí, hijo, pásale por aquí. David, así, se le presenta a un chavito contra un hombre así como grandote, como Carlos, así, todo bien cuadradote, así. Saúl estaba así, grandote, y le da su armadura y le dice, ¿tú vas a salir a pelear? Sí, claro que sí, le dice, pero no creo que tengas el físico. Y ya le dice, David le contesta y le dice, yo soy el buen pastor, dice, yo soy un pastor. Y cuando el león y el oso venían por mis ovejas, yo iba por ellas, las quitaba de las garras del león y lo defendía. Y es una forma tan especial en que Dios nos defiende como ovejas. No solamente nos mete al redil, no solamente nos cuida, sino que cuando viene el oso o el ladrón o el oso o el león, tiene la capacidad, la valentía de ir por sus ovejas. Y así, de esa manera, te queda más clara aquella enseñanza de las 99 ovejas
que un pastor tenía 100 ovejas y de repente las contó y él nada más tenía 99. Y dice que las dejó guardadas y que fue por su oveja. Y yo puedo decir, yo era esa oveja. Dios fue por mí. Dios me regresó al redil. Gracias, David. Gracias, David. Dios me regresó al redil. Me sacó de los dientes del león. Me sacó de los dientes del oso. Ya me sentía perdido y Él luchó por mi alma, luchó por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen así? Este es el momento donde le podemos decir, Señor, yo sé que soy oveja, yo quiero ser oveja tuya, Señor. He tenido comportamiento de cabra, pero ahora sé que mi naturaleza es ser oveja. Y ahora sí podemos leer con otra mentalidad el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Con eso quiero terminar. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y luego dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjate. Luego dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Jehová es mi pastor. Y luego dice, fíjate, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El buen pastor nunca nos va a dejar. No importa la situación que estemos pasando, las ovejas tenemos quien nos defienda. Las ovejas tenemos quien vea por nosotros. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes qué significa? Cuando las ovejas, el pastor ungía de aceite su cabeza, era porque normalmente entre lo que ellos comen hay un gusanito que se le mete a las narices. Se mete a las narices. Entonces de esa manera el ungir la cabeza con aceite hace que todo el tiempo estén así, cubiertas con aceite, y que el gusano no se meta. Cuando se le mete el gusano, se les mete y las mata. Dejan de respirar, dejan de tener sensación de comer. Unges mi cabeza con aceite. Tú me cuidas, Señor. En el versículo anterior dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes qué significa? Que Dios prepara un banquete para ti en presencia de tus angustiadores. Eso quiere decir que mientras Dios esté como tu pastor, nunca va a faltar alimento. No importa qué tan angustiado estés, nunca te va a faltar el alimento. Y hasta ahorita yo puedo decir, nunca me ha faltado el alimento. Hasta ahorita nunca me ha faltado quien vea por mí. Hasta ahorita nunca me ha faltado. Damos gloria a Dios por eso. Y luego dice 6, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, porque tú eres mi pastor. Me encanta esa canción de Marcos Vidal que dice, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, fíjate, esto es lo más hermoso.
Antes de que Dios te pida cuentas de tu pasado, te dice: ya estás en casa. Eso es lo más importante. A veces pensamos que el amor de Dios es porque hemos sido buenos. No, a Dios no le importa. Lo importante es que estás en casa, que ya viniste a casa a buscar de su rostro, porque Dios perdona todo. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y hoy realmente creo que es el tiempo donde Dios nos llama y nos pregunta: ¿de qué lado estás? ¿La izquierda? ¿La derecha? ¿Del lado de los cabritos? ¿Del lado de las ovejas? ¿De qué lado estás? Este es el tiempo de la reconciliación. Este es el tiempo de volver. No. Ya no tiene nada que ver la pandemia aquí. Esta es tu relación personal con Dios. Esto es tú con Dios. ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado vas a estar aquel día en que Dios juzgue a las naciones? ¿Dónde vas a estar, Señor? ¿Dónde vas a estar, mi hermano? ¿Dónde vas a estar? Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llamas con lazos de amor, porque tus cuerdas de amor nos caen en lugares deleitosos, Señor Jesús. Pero para ti es la gloria, para ti es el honor, para ti es la misericordia, Dios. Para ti es toda alabanza, Señor. Ven a encontrarte con un pueblo agradecido, con un pueblo que te ama, Señor. Y sobre todo, ven a encontrarte a un rebaño, Señor, que te ama con todo su corazón. En el nombre de Jesús, amén.